Hola, ¿cómo se encuentran? Hoy veremos columnas de absorción de carbón activado. Los datos del problema se obtuvieron usando columnas de absorción con carbón activado, a escala bench, en continuo y en columnas con diámetro interior de 25,4 milímetros. Se llevaron a cabo 4 series de experimentos. El agua cruda contenía 20 miligramos por litro de soluto orgánico eliminable mediante absorción en carbón al inicio del proceso. Los experimentos se realizaron registrando el tiempo invertido por los efluentes de la primera, segunda y tercera columna de absorción en alcanzar una concentración de ruptura específica C sub E igual a 1 miligramo por litro de soluto. Considerar la siguiente figura. Hallar los parámetros capacidad de absorción N sub 0, constante de velocidad K y profundidad crítica Z sub 0. Además, evidenciar cuál prueba será mejor para el tratamiento, dados los siguientes datos. Densidad de flujo volumétrico en litros minuto metro cuadrado, tiempo en horas y profundidad del lecho. Solución. Empleando la ecuación de Bohart y Adams, que expresa que la constante de velocidad del procedimiento multiplicado por la concentración de soluto o sólido inicial multiplicado por el tiempo es igual al logaritmo neperiano de todo este factor menos el logaritmo neperiano de la diferencia de concentraciones. Ahora bien, nosotros podemos simplificar esta ecuación absorbiendo el término unidad en el primer logaritmo, teniendo un caso muy excepcional de cálculo. El tiempo va a ser igual a la capacidad de absorción dividido entre la velocidad de flujo del líquido a purificar, la concentración inicial de sólidos en suspensión y todo eso por la variable profundidad de empaque, es decir, por la profundidad del carbón activado, menos el coeficiente independiente que está relacionado en función a la constante del proceso y las concentraciones del soluto. Graficando los valores que se nos han presentado en la tabla inicial del enunciado, podemos obtener estas curvas en función de la profundidad del lecho, z, respecto el tiempo en horas y la profundidad en metros. Entonces tenemos 3 puntos para cada tipo de caudal que se está utilizando en el experimento. Por el momento lo que nos interesa de estas regresiones lineales realizadas con los datos del enunciado es encontrar las ecuaciones de mejor ajuste para cada proceso. Tenemos el tiempo en función de la profundidad para cada caso, donde en esta ecuación y en las demás, el término que va multiplicando a la profundidad se denomina pendiente y el otro término es el término independiente que también nos va a ser de mucha utilidad. Previamente vamos a transformar la concentración inicial del agua residual a unidades en el sistema internacional. Tenemos que la concentración inicial de los sólidos es de 20 miligramos por litro. Transformando obtendremos que va a ser igual a 20 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico. Y también podemos transformar la densidad de flujo volumétrico y expresarlo como una velocidad lineal, donde solamente tenemos que transformar las unidades. 81,5 litros por minuto, que es el primer flujo volumétrico, lo vamos a transformar y las unidades, como pueden ver, se van a simplificar inmediatamente y nos va a quedar una velocidad lineal de 4,89 metros por hora y así para cada uno de los valores dados en las tablas. Ahora bien, para el primer valor que nos pide el enunciado, la capacidad de absorción, utilizamos la regresión lineal t igual a la pendiente m sub 0 por z, que es la profundidad, más el término de independiente de la ecuación. Entonces, nosotros tomamos que la pendiente va a ser igual, aplicando comparación con la ecuación
inicialmente presentada, denominado de Bohart y Adams en su expresión reducida, y comparamos con las ecuaciones obtenidas en la gráfica. Como pueden ver, se asemejan término a término. De donde puedo decir que la pendiente es igual a este coeficiente, de donde despejamos la capacidad de absorción y nos queda que va a ser igual a la concentración inicial por la velocidad transformada en un paso anterior y por la pendiente sacada de las gráficas. Reemplazando los valores, obtenemos que esta capacidad de absorción va a ser igual a 131,3 kilogramos por metro cúbico para la primera densidad de flujo dada, es decir, para la primera velocidad lineal que ha sido transformada a partir de la otra. Y así realizamos para las otras tres y obtendremos 98,7, 84,9 y 86,2. Y las unidades kilogramos por metro cúbico. ¿Qué significa la capacidad de absorción? Significa que el carbón activado puede absorber 98,7 kilogramos de soluto por cada metro cúbico de agua que va a atravesar el empaquetamiento de carbón activado. Transformando la concentración de ruptura específica del agua cruda, obtenemos que 1 miligramo por litro es igual a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico. Ahora, ¿qué significa concentración de ruptura específica? Es la concentración que debe tener como máximo el efluente que está saliendo de las columnas de carbón activado. Es decir, si el agua que está saliendo, que está siendo tratada por el carbón activado, al salir del proceso tiene una concentración superior a 1 miligramo por litro, quiere decir que la columna de absorción ya está agotada. Por tanto, la concentración va a ser superior. Entonces, este parámetro es muy importante porque nosotros especificamos técnicamente con cuánto de materia residual tiene que salir el agua tratada. Y en este caso, el máximo permitido es de 1 miligramo por litro, que es lo mismo que decir 1 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces, la concentración de ruptura es aquella concentración a la cual se puede reducir como máximo la concentración inicial de sólidos en la muestra de agua cruda. Cálculo de la constante de velocidad del proceso. Nosotros, otra vez por la regresión lineal, tenemos el término denominado término independiente de la ecuación. Entonces, por comparación con las ecuaciones obtenidas por la gráfica, podemos despejar la constante de velocidad. Y esta constante de velocidad va a ser igual para el primer caso, es decir, para la primera densidad de flujo, de 0,54 metros cúbicos por kilogramo hora, ¿sí? Donde Y es el valor que se ha obtenido en la gráfica, el valor del término independiente, que para el primer caso es menos 273,3 horas, ¿sí? La unidad es horas, ¿sí? De donde, aplicando este mismo concepto, podemos obtener para las otras densidades de flujo. Y obtenemos que K vale 0,72, 0,92 y 1,35 respectivamente. Metros cúbicos, kilogramo, hora. Cálculo de la profundidad crítica. Ya obtenidos los anteriores resultados, podemos ahora calcular la profundidad crítica. Z sub 0. ¿Qué representa Z sub 0? Z sub 0 representa la cantidad mínima en altura que se puede utilizar de carbón activado para llegar a cumplir el requerimiento de la concentración de ruptura específica. Es decir, yo coloco una cantidad en altura de carbón activado en la columna y adiciono agua con una concentración inicial de sólidos en suspensión. En este caso la concentración inicial es 20 miligramos por litro. Y quiero que a la salida de la columna la concentración disminuya hasta 1 miligramo por litro. Si yo utilizo una capa
de carbón activado menor a la profundidad crítica Z sub 0, no podría cumplir la condición de que el efluente, es decir, el agua tratada, tenga la concentración especificada de 1 miligramo por litro. Entonces, Z sub 0 es la mínima proporción de carbón activado que se puede utilizar en el proceso para cumplir la especificación de la concentración del efluente. Ahora, ¿cómo se calcula? Z sub 0 se calcula a través de esta expresión, donde todos los valores ya son conocidos y podemos ir reemplazando para cada una de las velocidades de los diferentes flujos que se nos ha dado inicialmente. Y así calcular las diferentes profundidades para los diferentes procesos. Tendríamos 0,2, 0,41, 0,75 y aproximadamente 1, expresado en metros. Finalmente podemos analizar ciertas propiedades como el caudal netamente dicho de nuestro proceso. El caudal se expresa a través de la ecuación de continuidad, que es igual a la velocidad por el área de flujo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos diferentes velocidades que vienen de las densidades de flujo dadas, donde la primera es 4,89 y multiplicamos por el área que se forma del diámetro de la columna por pi cuartos. Entonces, obtenemos que el primer caudal es de 2,48 litros por hora, tenemos 4,96, 9,91 y 19,8 litros por hora. Como pueden ver, el caudal va aumentando, ¿sí? Y esto hay que comparar para ver cuál proceso es más eficiente. Se puede comparar con la capacidad de absorción, se puede comparar con la profundidad del lecho, pero eso es muy subjetivo. Entonces nosotros vamos a hacer una comparación con el tiempo de servicio. Obviamente en el problema, en la tabla que se ha tabulado inicialmente, se tiene el tiempo de servicio. Entonces nosotros tenemos un tiempo de servicio el cual debemos considerar como el tiempo final del proceso a analizar, es decir, lo que estoy remarcando con amarillo. Esos son los tiempos de servicio de los diferentes procesos que he llevado a cabo, que son 4. Tenemos 4 densidades de flujo con las cuales se calcula la velocidad lineal y cada una de estas velocidades en las diferentes columnas tardan un tiempo de 2.780 horas, 1.330 horas, 830 horas y 730 horas. Una explicación del por qué el tiempo es tan grande, ¿sí? El tiempo es tan grande porque esto no es una experimentación de laboratorio académico, esto es una experimentación de laboratorio práctico. Además, es una experimentación a nivel bench, que es una escala mucho mayor que la de laboratorio netamente confirmada. Entonces, cuando se trabaja en estas condiciones, lo que están tratando de simular es que se asemeje lo más parecido al funcionamiento de la planta real. Y obviamente no tendría ningún sentido utilizar carbón activado si éste se agotara, es decir, perdería sus propiedades de absorción rápidamente en el tiempo. Entonces, es por eso que aquí se observan tiempos bastante grandes. Ojo, mucho cuidado con creer, como a mí me pasó como estudiante, como anécdota, creer que el tiempo en esto se hayan equivocado al dar las unidades de hora y que tal vez solo sean minutos. No, les recalco que este tipo de laboratorio es un laboratorio que trata de asemejarse lo más parecido posible a la realidad. Es por eso que la cantidad del tiempo es bastante grande para cada uno de los 4 procedimientos que se han seguido, ¿sí? Entonces, teniendo cuidado en esos detalles, prosigamos. Entonces, como les decía, podemos hacer un recálculo del tiempo de servicio. Y el recálculo del tiempo de servicio vamos a operar con la ecuación de Bohart, ¿sí? La ecuación de Bohart despejada me dice lo siguiente. En este caso ya no estoy considerando, no estoy eliminando del primer término logarítmico el coeficiente unitario. Lo estoy dejando, estoy volviéndolo a insertar en la ecuación. Es decir, estoy utilizando la ecuación completa y he reemplazado en la ecuación completa los diferentes valores que se me solicitan por la ecuación.
obteniéndose otra vez de resultado 4 valores. Entonces, al reemplazar los valores, obtengo que el tiempo de servicio para cada una de las densidades de flujo dadas en el problema inicial son los mismos valores o aproximadamente los mismos, variando en una o dos unidades de la misma cantidad de horas. Y aquí, como podemos ver, para el tiempo dato tenemos 2780 horas. Para el tiempo recalculado tenemos 2788 horas, que no varía casi nada. Para el segundo tenemos 1330 y tenemos 1329, una unidad. Para el tercero tenemos exactamente el mismo valor y para el cuarto tenemos una diferencia de 2 unidades. Como pueden ver, el tiempo de retención puede ser utilizado como criterio de evaluación, pero aún así todavía sigue siendo algo poco complicado de entender. Entonces, vamos a utilizar un concepto más puntual para determinar cuán eficiente es cada uno de los procesos que hemos realizado. Y podemos calcular el rendimiento de la absorción. El rendimiento de la absorción está definida como la cantidad de soluto que se puede absorber por la columna de manera real respecto a la cantidad de soluto que se puede absorber por la misma columna, pero de manera teórica, es decir, es la capacidad de absorción que va a tener la columna, ¿sí? Entonces dividiríamos soluto retenido real respecto al soluto retenido teórico multiplicado por 100. Pero para fines prácticos es muy complicado o es mucho más tardío medir esa cantidad de materia. Por lo cual nosotros recurrimos a una expresión equivalente. Y esa expresión equivalente está en función de las profundidades de empaquetadura de carbón activado. Si reemplazamos los valores para cada uno de los procesos, tendríamos que obtendríamos 90.79% de eficiencia para el primer procedimiento, 86.64 para el segundo, 83.84 para el tercero y 86.97 para el cuarto, en porcentaje. Lo cual nos implica que el primer procedimiento es mucho más eficiente, porque va a retener el 90% de los sólidos que están ingresando como contaminante. Pero, ojo, esto debemos comparar con el tiempo que ha de tardar esa columna en llegar al 90%. Y ahí vamos a poder ver exactamente cuál de los procedimientos es el más eficaz. Entonces, comparando, el primer procedimiento es del 90.79% de eficiencia, pero tarda 2780 horas, una cantidad de horas bastante grande. El segundo procedimiento tiene 86.64% de eficiencia, pero tarda 1330. Sí es mucho mejor, ha reducido bastante el tiempo, pero aún así sigue siendo bastante tiempo, ¿no? Entonces tendríamos que analizar entre las dos últimas opciones que tienen tiempos de trabajo mucho más pequeños, ¿sí? Y yo digo que tengo 86.97% para el último procedimiento que tiene el menor tiempo. Entonces diría, idealmente este tiene más rendimiento que el tercero y tiene un tiempo menor. Entonces, eficazmente me parecería que el último procedimiento es bueno. Pero debemos tener una consideración más extra sobre esto, que es lo que a continuación voy a mostrarles. Entonces, bien, la última consideración es la siguiente. Veo las eficiencias, al parecer la primera es la mejor y obviamente es la mejor eficiencia, pero tiene un defecto, tarda mucho. Pero a cambio de eso necesita solamente 2.28 metros de altura o de profundidad de carbón activado. Necesita menos carbón activado. Mientras que el último, que tiene el menor tiempo,
en horas y tiene una eficiencia no tan baja como el tercero, por ejemplo, entonces vería que necesita 7 metros de columna de carbón activado. Entonces es bastante grande. Ahora bien, el de menor eficiencia necesita 4 metros, va a tardar 830 horas. Y yo, como diseñador, tengo que decidir qué columna voy a utilizar para mi proceso. Ya sé que toditos estos procesos cumplen la concentración residual en el efluente de 1 miligramo por litro. Pero no voy a trabajar con 7 metros de empaquetamiento porque eso significa mucho más costo, además de una columna mucho más grande. Tampoco voy a trabajar con la columna más pequeña porque eso me sacrifica mucho tiempo, que a la larga también representa costo. Entonces, ¿qué tendría que yo buscar? Porque las dos únicas opciones para el trabajo serían 1330 horas o 830 horas con 3 o 4 metros y medio aproximadamente. Entonces, yo como diseñador estaría muy tentado a elegir lo que voy a resaltar con celeste. Ese procedimiento que me va a dar finalmente el 83.84% de remoción. Entonces, en conclusión, yo elegiría el tercer proceso con un rendimiento del 83,4%, con un tiempo de trabajo de eliminación de contaminantes de 830 horas y con una profundidad de carbón activado de 4,56 metros, que es lo más óptimo, y comparando con los valores y costos que son muy importantes del procedimiento, realmente yo podría determinar exactamente cuál es el procedimiento que debo seguir. Técnicamente este es el procedimiento óptimo, pero ya hablando desde el punto de vista económico, me hace falta esos datos para determinar realmente cuál es el verdadero óptimo. Pero como nosotros estamos en la parte técnica, pues daremos nuestro juicio técnico y diremos que el tercer procedimiento es el mejor. Hasta ahí es el video de hoy. Espero se haya podido entender y los veo en otro video. Hasta la próxima.